El pueblo quiché opina. La Alcaldía Indígena del Quiché, Canal 35 de Sistecom, Xolabaj TV y Asociación Maya Ucushbe te invita a que nos sintonices todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana al programa El pueblo quiché opina, por la frecuencia 90.7 FM Radio Quiché y por la frecuencia 93.5 FM Xolabaj Radio. Un espacio donde abordaremos temas coyunturales y lo que ha implicado la pandemia del COVID-19 en los territorios de Iximuleu, Guatemala. Te invitamos a seguir la transmisión en vivo por Facebook. Nos encuentras como Asociación Maya Ucushbe y Canal 35 de Sistecom. Saqrikalchik, Maltiosh Wapanjunqih, Qashaq Chapanok Kebushib Qatsihuk Alaq, Maltiosh Kitarnech, fue programa Ubi El Pueblo Quiché Opina, Qashaq Panok miércoles de 10 a 11 de la mañana. Nimalach Maltiosh. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con el programa El Pueblo Quiché Opina, que se transmite los miércoles de 10 a 11 de la mañana con la intención de llevar información, compartir información de la situación que viven nuestros pueblos. Y como ustedes saben, al inicio de nuestro programa generalmente hacemos mención de las energías que nos gobiernan cada día. Y el día de hoy, pues nos gobierna Jun Kan. Jun es uno, Kan es la serpiente, ¿verdad? El Kan está presente en nuestro idioma maya. Kanik dice la gente que avanza rápido, ¿verdad? Cuando a veces la gente trabaja, dice Kan Rujab o Kan Trujab, dicen. Es decir, el Kan está presente también en nosotros, los seres humanos. Pero el Kan para las abuelas y abuelos simboliza la autoridad, simboliza prácticamente de todo lo que está en movimiento. Como ustedes saben, en la vida todo es movimiento la existencia, es movimiento la historia. A veces vamos adelante, a veces retrocedemos, a veces tenemos que dar una vuelta, pero no es lineal. Entonces es lo que nos enseñaron las abuelas y abuelos desde hace más de 5.000 años. Entendieron de que esa es la situación. Entonces, por eso cada día pues se menciona las energías del día. Y el día de hoy también tenemos un programa que consideramos de gran importancia de compartir con todos. Es un tema central, importante para nuestro país, para nuestros pueblos, para la sociedad guatemalteca. Y es abordar la segunda parte de un tema que habíamos abordado el 13 de junio de este año con nuestra invitada Sandra Morán. Sandra Morán, ella es militante, feminista, revolucionaria, educadora, popular, politóloga, diputado al Congreso de Guatemala, periodo 2016-2020, integrante y fundadora del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. Pues es una persona con trayectoria, con experiencia, con voz autorizada para hacernos planteamientos, y ellos como movimiento de mujeres pues se sumaron a todo un proyecto que venían proponiendo nuestras organizaciones, las coordinaciones de organizaciones, entre ellos CODECA, CPO, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquiej. Habían desde hace ya más de 10 años que vienen planteando la gran necesidad de un Estado plurinacional. Y entonces esta situación de la propuesta de un Estado plurinacional como una nueva propuesta de gobernanza en nuestro país. Y para esto, pues tenemos a Sandra Morán que está aquí con nosotros. Como decíamos, hace ya desde el 11 de junio nos habíamos comprometido a hacer un segundo programa porque mirábamos en la primera parte, pues quedaron varios puntos sueltos y seguramente seguirán quedando una cantidad de puntos. Como ustedes saben, estamos hablando de un tema de un país.
Estamos hablando de cómo revertir un sistema que lleva prácticamente 500 años de dominación al servicio de los grupos de poder económico, ahora del poder militar y ahora del narcotráfico, que realmente se han insertado en diferentes estructuras de la sociedad y el pacto de corrupto, que también, como ustedes saben, han hecho tanto daño al país. Y nosotros trasladamos estas reflexiones, estas preocupaciones, es por pensar en que hay que cambiar Guatemala. Guatemala no podemos seguir siendo como venimos. Y esto solo lo pueden hacer usted si se organiza, si participa. Y por eso, bueno, bienvenida Sandra. Gracias por estar en el programa El Pueblo Quiché Opina. Gracias, Mingo, y muy buenos días a todas las personas que van a sintonizar y ver esta transmisión. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, como vos bien decís, esta es una propuesta que estamos presentando. A veces se oye en la radio o en los comentarios en el Facebook decir, es que no tenemos propuesta, es que no sabemos qué vamos a hacer. Y me parece muy importante que decir y reconocer que es una propuesta que viene construyéndose desde hace muchísimos años, ¿verdad? No es alguien que se le iluminó la cabeza y entonces empezó a escribir las cosas, sino es algo que ha ido saliendo de las consultas, de consultas en distintos lugares. Las organizaciones han estado por distintos procesos y en el caso de nosotras tenemos 6 años de estar en el movimiento y nuestro principio fue una consulta, pero también recuperamos las propuestas que como mujeres hemos construido desde 1994 en la Asamblea de la Sociedad Civil para los Acuerdos de Paz. Es decir, reconocernos que no venimos, que no estamos empezando ahora, reconocer todos los años que tenemos en la lucha. De hecho, también, pues antes, las propuestas de las organizaciones sociales en los años 70, en los años 80, ¿verdad? A través de distintos métodos, digamos, eran parte de esta necesidad de cambiar este Estado monolingüe, excluyente, patriarcal, que solo pone en el centro el bienestar de unos pocos y que en donde la mayoría pues está al margen y o en la lucha personal por tratar de hacerse la vida y no logramos tener una capacidad de vivir. Y bueno, y por eso nuestros hermanos tienen que emigrar y vemos ahora cómo están viviendo la situación en Estados Unidos. Gracias, Sandra. Sería, para poner en contexto a los que escuchan y ven el programa El Pueblo Quiché Opina, si podemos hacer una síntesis de la reunión, del diálogo que tuvimos el 11 de octubre, te agradezco mucho. Un poco para ponernos en contexto, porque ya pasaron algunos días. Meses. Bueno, adelante. Bueno, gracias. Bueno, primero es que empezamos a hablar sobre el tema del Estado plurinacional para un buen vivir. Nosotras en el movimiento, en la escuela que tenemos, desarrollamos una herramienta, que es la herramienta del árbol. Todos sabemos que la raíz es fundamental para que podamos tener un árbol frondoso, ¿verdad? Entonces, la raíz es la que genera la vida, es la que está permanente, ¿verdad? Entonces, y luego el tronco es la que permite sostener el árbol y la que en sus ramas permite pues dar la vida y darnos los frutos. Con esa imagen nosotras decimos, si en la raíz tenemos el sistema patriarcal, colonialista, capitalista, neoliberal, lo que tenemos es un Estado como el que tenemos aquí, un Estado cuyo objetivo es sostener ese sistema, cuyo objetivo es mantener ese sistema, que implica el racismo, que implica el sexismo, la discriminación. Y por tanto, los resultados, digamos, los frutos de ese árbol, pues es la pobreza, la violencia, la exclusión, todo lo que estamos viviendo. ¿Qué sucedería si nosotros cambiáramos esa raíz por el buen vivir? El buen vivir
como raíz de un nuevo sistema. Por tanto, se requiere una nueva organización social y política para que ese buen vivir exista. O sea, el buen vivir como un sistema que potencie la vida, como un sistema que potencie las capacidades de las personas, como un sistema que nos permita estar en buena relación con la naturaleza y con todas las personas, en armonía. Bueno, si cambiamos esa raíz, entonces el tronco, que es el Estado plurinacional, es una nueva organicidad, es una nueva forma de organizarnos. Quiero reconocer que todavía la propuesta está en el marco del Estado actual, es decir, más bien en el marco de la República, ¿verdad? Reconocemos los tres poderes del Estado con otros contenidos y otras formas organizativas, pero ampliamos esa propuesta. Y nuestra esperanza es que, digamos, si cambiamos la raíz, cambiamos el tronco, entonces los resultados, los frutos de eso va a ser una vida plena, va a ser una vida en armonía, va a ser una persona con trabajo y con el desarrollo pleno de sus capacidades y con la posibilidad de que la juventud y la niñez vayan desarrollándose como les corresponde para que podamos tener una sociedad en donde todas las personas que vivimos en este territorio podamos ser quienes queramos ser y podamos vivir con plenitud. Entonces, esa es como una imagen de lo que es el Estado plurinacional y el buen vivir. Entonces, no es una reforma al Estado que tenemos ahorita, no es una reforma a la Constitución que tenemos ahorita, sino es una propuesta de hacer algo nuevo. Por supuesto que cuando nosotros decimos algo nuevo, no podemos de la noche a la mañana decir, bueno, hoy estamos aquí y mañana, como ya tenemos una nueva constitución, es totalmente nuevo. Nosotras hemos dicho que hay un puente para pasar de lo que tenemos aquí a un Estado plurinacional. Tenemos también que hacer un puente y ese puente es lo que llamamos los desmontajes, la despatriarcalización, la descolonización y la desmercantilización, reconociendo que todas las personas que vivimos en este territorio estamos imbuidos en las ideologías que hemos aprendido, tanto en la escuela, tanto en las comunidades, a veces más afectadas por todas estas ideas, y en las ciudades, por supuesto, digamos, el racismo hay mucho, el machismo es mucho, entonces hay muchas cosas que están arraigadas que tenemos que desaprender. Y por otro lado, todo este sistema, toda esta novedad que estamos proponiendo parte de algo fundamental y es el protagonismo de las personas, las comunidades y los pueblos. Sin protagonismo, sin ciudadanía, sin ejercicio ciudadano, no podemos hacer nada. Ya Mingo decía desde el principio, necesitamos organizarnos, ¿verdad? Necesitamos concientizarnos. Pero eso es básico ahora y básico después. Una nueva propuesta organizativa, social y política requiere de la participación protagónica de las comunidades, de los pueblos y de las personas en nuestra diversidad. Entonces, eso es básico saberlo, porque no es que yo me siento y espero que otros hagan, ¿verdad? Y cuando lo hagan, lo empiezo a rechazar o lo empiezo a criticar y digo que lo que están haciendo no es bueno o lo aplaudo. Y yo simplemente estoy como una persona que está viendo lo que otros están haciendo en esta propuesta, pero también hoy necesitamos del protagonismo de toda la gente y del protagonismo entendido como una organización con un objetivo claro. Y ahorita, por ejemplo, estamos en el marco de organizarnos en función de arrebatarles o quitarles las instituciones que tienen cooptadas el pacto de corrupto para el 2026. Ese es nuestro momento actual. Pero esto que estamos haciendo tiene que ver con esta propuesta futura también. Porque si nosotros no nos organizamos, no actuamos, no hacemos ejercicio ciudadano, ¿cómo vamos a cambiar de raíz todo? Entonces, cuando hablamos en la reunión pasada o en el programa pasado, hablamos del buen vivir, hablamos del Estado plurinacional, hablamos de la necesidad de organizarnos y de la necesidad de ir compartiendo esta propuesta. Entonces, en este programa queremos profundizar en más detalles de esta propuesta. Gracias, Sandra. Mira, todo esto que estás planteando
se está pensando en una nueva forma de ejercer ciudadanía, porque nos han engañado muchas veces que cada 4 años ejercemos ciudadanía, vamos a ir a votar y entonces estamos decidiendo, no estamos decidiendo, estamos depositando en manos de otra gente nuestro futuro, ¿verdad? Y entonces en el caso de la propuesta de un Estado plurinacional, estamos hablando de la posibilidad de que la ciudadanía ejerza derecho de manera permanente, constructor de un nuevo proyecto de nación, es lo que podríamos decir. Y decías hace rato bueno, esto no nace de la noche a la mañana, son procesos que vienen desde muchos años atrás. Yo recuerdo muy bien el libro del maestro Severo Martínez cuando habla de la patria del criollo. Puede ser, yo diría, es el primero en hablar a fondo de la situación, el origen de la opresión sobre los pueblos, sobre la sociedad guatemalteca. Y entonces esto me parece a mí interesantísimo y qué bien que este legado del maestro Martínez pues nos puede servir para entender gran parte de la situación, la historia de nuestro país. Pero también en la firma de los acuerdos de paz. Hay un punto, uno de los acuerdos es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que está, también ya es ley marco en Guatemala. Por eso es la gran necesidad de conocerlo, porque mucha gente, hay documentos avanzados, pero no los utilizamos. Hay instrumentos avanzados, pero no nos apropiamos de ellos. Entonces, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, ¿cómo estaría con la propuesta de un Estado plurinacional? ¿Cómo se complementaría, se contradice? Sería interesante que pudieras compartir con nosotros tus reflexiones. Pues yo creo que, que esta propuesta es un paso adelante del acuerdo de identidad. Algo que quiero reconocerles a ustedes, a las organizaciones de pueblos indígenas, pueblos mayas sobre todo, es la capacidad que han tenido de construir paso a paso. Uno de los elementos de la cosmovisión es el tiempo, ¿verdad? Y a veces, digamos, y especialmente en este momento donde las redes eh, nos han yo creo que educado, digo yo, o algo así, es que ahora un minuto es demasiado tiempo, ¿verdad? O sea, estamos esperando que la cosa sea inmediata. Entonces, 60 segundos es demasiado tiempo esperar. Y entonces, las cosas que se quieren que se hagan rápidos, ¿verdad? Pero hay cosas que no pueden ser rápidas. Y sobre todo estas propuestas que son profundas. Estamos hablando de un cambio de 500 años. Pero el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas fue un acuerdo fundamental para avanzar en esta ruta de cambios, para avanzar en el reconocimiento de derechos, en el reconocimiento de los 4 pueblos. O sea, hoy nadie deja de hablar de la existencia de los 4 pueblos, ¿verdad? Y eso es un avance. Digamos, antes lo que teníamos era la constitución donde hablaban de grupos tutelados, ¿verdad? Y un avance fue el reconocimiento de 4 pueblos con derechos. Otro avance que fue muy práctico, pero muy importante, es el hecho de que las niñas y los niños podían ir con sus indumentarias a estudiar, ¿verdad? Antes se le prohibía esas acciones racistas de política pública, fueron enfrentadas con los acuerdos de paz. Otro avance fue la reforma educativa, que eso no necesariamente, bueno, hay que decir que los acuerdos no necesariamente se han cumplido, pero lo que yo estoy diciendo, y es algo que nosotras recobramos, es que nosotros y nosotras hemos hecho muchísimas propuestas a lo largo de muchísimos años. Y estas propuestas las podemos ver como un camino, ¿verdad? Ahora proponemos esto y luego profundizamos en propuestas más avanzadas, porque además no solo es el accionar en Guatemala, los pueblos indígenas han accionado a nivel de las Naciones Unidas y entonces tenemos otras herramientas que antes no se tenían, ni se tenían para la Constitución de la República en 1985, ni se tenían para los acuerdos de paz. Entonces, estamos viendo que hay un camino que se va recorriendo y que se va logrando avances y que esos avances nos ayudan entonces a
tener esas otras propuestas. Hay personas que dicen, es que ustedes lo que hacen es copiar lo que sucedió en Bolivia. No, no estamos copiando el Estado plurinacional de Bolivia, pero sí estamos aprendiendo de los esfuerzos y de las propuestas de otros pueblos, porque así somos nosotros, todos aprendemos de todos. Entonces, el acuerdo de identidad, a mí me parece que esta propuesta es un paso adelante, es una propuesta más radical, porque es cambiar las cosas desde raíz. El acuerdo de identidad todavía se queda en este marco del Estado actual. ¿Verdad? Son reformas a las leyes, son reformas incluso a la Constitución, pero son reformas a la misma Constitución construida en 1985. Hay que decir que todas las constituciones en Guatemala han sido construidas o aprobadas después de un golpe de Estado. Y todas las constituciones son acuerdos de un pacto social entre fuerzas políticas que representan a grupos políticos o a aspiraciones de población. Pero también son el resultado de lo que se puede hacer. Y 1985, ustedes se recordarán, 1985 los acuerdos de paz se firmaron en el 96. Todavía estábamos en el tiempo de la guerra. Entonces, aquellas personas que entraron a la constituyente y que lograron hacer esta constitución, que hay que decir que es una constitución en aquel momento adelantada y cuyo enfoque fue derechos humanos, porque estábamos en el marco de la violación total a los derechos humanos. Entonces, esta constitución avanzó, pero no avanzó en el marco de los pueblos indígenas. Entonces, esta propuesta nuestra es el reconocimiento con derechos y obligaciones y participación de todas las personas de los 4 pueblos, en equivalencia, ¿sí? En equivalencia. Hoy tenemos un Estado monocultural, ¿verdad? Los criollos, la patria del criollo, ¿verdad? Y los ladinos tenemos como más privilegios en este Estado. Pero los pueblos indígenas, que son la mayor parte de la población, están marginados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que los 4 pueblos tengan un reconocimiento en derechos y obligaciones equivalente a quienes son, ¿verdad? Y decimos que la participación está en el marco de 4 tipos de democracias, aunque a veces dicen que nosotros no lo llamamos democracia, comunitariamente está bien, pero lo conceptualizamos de la siguiente manera. Vos decías, ahorita tenemos la democracia representativa, que es la que nos llama a votar cada 4 años, y hay personas que dicen, bueno, voy a votar y te acabó, ¿verdad? Y entonces cada 4 años y empezamos a pensar ahora por quién vamos a votar en la próxima, pero hasta ahí se llegó. Esa es la democracia representativa, es la democracia liberal, la democracia progresiva. La otra democracia es la democracia participativa, que en Guatemala tenemos un ejercicio participativo que es lo que más conocemos, que es con los consejos de desarrollo, que como resultado de los acuerdos de paz se amplió la participación a los consejos de desarrollo comunitario y se amplió la participación a los pueblos indígenas, mujeres y otros sectores que no estaban en el sistema de consejos de desarrollo. Otra democracia que nosotras estamos proponiendo es lo que se ejerce en los pueblos y en las comunidades y que en el año 2023 fue evidente y fue conocido y reconocido, que son las autoridades ancestrales, las autoridades propias, la forma propia de ejercer el poder comunitario a través de sus propias autoridades. Esto no está, aunque en la Constitución dice se reconocen sus propias formas de organizarse, no tienen el nivel político que deben tener en la toma de decisiones en el Estado, ¿verdad? Hoy en este gobierno hay un ejercicio que están haciendo importante, que es diferente, que se sienta a la mesa el presidente con las autoridades ancestrales. Y ahí hay un reconocimiento tácito de las autoridades como representación política de esa comunidad. Y por último, la democracia paritaria. Nosotras como organizaciones de mujeres hemos hecho propuestas de reforma al 212 en la ley electoral de partidos políticos, pero aquí estaríamos elevando a constitución
la democracia paritaria. ¿Qué quiere decir? La participación de hombres y mujeres en equivalentes, de hombres y mujeres mayas de los 4 pueblos en equivalencia en todos los lugares donde exista la representación, que incluiría, por supuesto, la representación equitativa y equivalente desde las autoridades ancestrales hasta todas las instituciones públicas de toma de decisiones. Eso, por ejemplo, es algo que se relaciona con los acuerdos de paz, pero también que da un paso más adelante. Sí, Sandra, me parece interesante todo lo que estás compartiendo con nosotros. Eh, Principalmente hay un punto que mencionabas de que las constituciones en Guatemala se han hecho, han habido reformas, han habido Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente posterior a golpes de Estado. Esta es una cuestión que es importante, creo yo, Sí. para que quedara en la memoria de nuestros pueblos y que estemos sabidos de toda esta historia que a veces no sabemos, ¿verdad? Y yo creo que el programa El Pueblo Quiché Opina, pues tiene esta función de recuperar historia, memoria que ha vivido nuestros pueblos. Y por eso, por esas razones, es que se llegue a esta conclusión de la gran necesidad, pues hay que cambiar de raíz esta situación del país, porque generalmente se hacen nuevas constituciones, pero se hace en función de garantizar el poder de una clase dominante de herencia colonial, que despoja territorios, que discrimina, que promueve patriarcado y que promueve una economía de muerte. Tú nos hablabas entre tu intervención de tres cosas importantes: despatriarcalización, descolonización y desmercantilización. Esta parte de la desmercantilización, a mí me gustaría que si nos puedes ampliar un poco más. ¿Qué queremos decir con desmercantilizar? Sí, bueno, partimos de que el capitalismo como sistema económico, pero también como ideología, ha permeado en la vida profunda de las personas. Hoy todo es mercancía, todo, incluso hasta las relaciones, incluso hasta el amor. Hay programas donde puedes comprar, hay programas donde te puedes meter y hacer y pagas para que encontrar pareja. O sea, todo se ha convertido en mercancía. Entonces, ¿cómo logramos entonces salir de eso? Porque el sistema capitalista se sostiene a partir de que hay consumidores. Entonces, decíamos, es que nosotros, a ver, hay tres categorías, digamos. En el Estado, en la teoría del Estado, tiene 4 elementos. Un elemento es el territorio, otro elemento es el gobierno, otro elemento es la soberanía, que es la capacidad de tomar decisiones sobre ese territorio. Y en el caso de eso, las mujeres decimos, este cuerpo es mío y este es mi primer territorio y yo tomo decisiones sobre el mismo. Entonces, la soberanía es capacidad de tomar decisiones y el cuarto elemento son los habitantes. Entonces decimos nosotras, hay quienes en estos territorios están como habitantes, jamás toman decisiones, jamás participan, solo se preocupan de su vida, entonces se convierten en habitantes. Luego, ¿cuál es la otra categoría o otro concepto? La ciudadanía. Entonces, para vos ser ciudadano implica que te impliques, valga la redundancia, que te impliques, que tomes partido, que participes, que estés consciente. Esa es la ciudadanía, ¿verdad? No es solamente porque tenés tu DPI, no, es que sos ciudadano a partir de que te implicas, que te preocupas, que te ocupas para el bienestar, no solo tuyo, de tu familia, sino también de la comunidad. Eso es una ciudadanía. Pero también hay otro concepto, que es de consumidores. Y el capitalismo lo que quiere tener es consumidores, territorios llenos de consumidores, porque así se sostiene. Y aquí estamos hablando del consumo. Por ejemplo, el sistema, a ver, ustedes no me dejarán mentir, antes, pues, digamos, la gente creaba cosas para que duraran, ¿verdad? Y si se te descomponía, lo ibas a arreglar.
Hoy las cosas están hechas para que se descompongan en 3, 4 o 5 años. Todo está hecho para ser cambiado en 3, 4 o 5 años. Si vos estás usando zapatos de plástico, tenis, los zapateros se quedaron sin trabajo porque los zapateros ya no tienen cómo componer sus zapatos. Por supuesto que aquí en Guatemala somos arrechos, somos así, somos muy inteligentes, que los zapateros ya saben cómo componerlo, pero está hecho para tirarlos. El consumo está hecho para que tiremos las cosas y ahí estamos con la basura que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, la desmercantilización es desaprender esa forma de ver la vida, esa forma de sacar, quitarnos de la presión del consumo. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en la ciudad, bueno, ahora en las cabeceras departamentales están llegando los malls, ¿verdad? Esos son los centros comerciales. Y bueno, aquí está, antes se decía, vamos a sextear, que era ir a ver vitrinas, ¿verdad? Vas a ver porque no compras nada, pero vos vas y vas y vas y te das cuenta de todo lo que se está vendiendo, ¿verdad? Y poco a poco te vas metiendo ahí. Usas el Facebook y en segundos te salen todo lo que te están ofreciendo. Con lo de la pandemia se generó el hecho de que puedes comprar por Facebook. Entonces es mucho más fácil, ya ni siquiera salir de tu casa, ¿verdad? Entonces hay personas que están absolutamente endeudadas por el hecho de que compran y compran y compran. Entonces, la desmercantilización se refiere a no seguir en el sistema capitalista, a valorar las cosas por su valor de uso y a generar una economía para la vida y no una economía para el capital. Hoy la economía en el mundo es para el capital, en función de los grandes billonarios que en Estados Unidos están gobernando, los billonarios del mundo, eh, y es una economía que saquea, que destruye, es una economía para el capital. El buen vivir lo que plantea es una economía para la vida, una economía que nos provea las condiciones de vivir sin destruir y sin despojar. Excelente, me parece muy interesante de ampliar todo esto, porque generalmente la economía para la vida nos lleva a competencias, nos lleva a la deshumanización, nos lleva a la ruptura con los elementos de la madre naturaleza. Sí, la Por economía para el el capital. Ajá. Exactamente. Muchas personas venden hasta montañas y tienen montañas que les ofrecen una cantidad de dinero, no les importa la destrucción de su entorno que le da la vida. Y entonces con el sistema capitalista, pues estamos plenamente convencidos que esto nos lleva a nuestra autodestrucción y por eso es de la gran necesidad de que los pueblos, las organizaciones, la sociedad en general, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, de abrir un frente mundial por la vida, porque hoy por hoy la mercantilización, las guerras, la xenofobia, pues prácticamente nos está llevando a una destrucción mayor a la humanidad. Bueno, como siempre en nuestro programa agradecemos a los que hacen posible para que estos programas lleguen a diferentes territorios, tanto nacional como internacional. Y agradecemos a Radio Quiché, a Xolabaj Radio, a Radio Jornalera Guatemala, a Chununya, a Xolabaj TV, a Colectivo de Jóvenes Indígenas y Campesinos, a Comité de Unidad Campesina Quiché, a Radio Época Online, a Castejibal Cevic, a la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, a Radio Alforja Jornalera, a la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, a GEMAP y a Mayanao. Muchísimas gracias por estar con el programa, pero también muchísimas gracias a los que nos escriben. Estoy viendo, nos escribe Alicia Tiquirán. Excelente programa, dice saludos desde Uspantán. También Juana Cava dice saludos desde San Gaspar Chajul, municipios, pueblos que por muchos años han sido resistentes, han sido pueblos muy combativos.
Es importante mencionar que Uspantán salió la mayoría de compañeras y compañeros caídos en la Embajada de España. Fueron 7 los de San Miguel Uspantán y también las Marías del pueblo Ixil, que también cayeron en la Embajada de España por denunciar el genocidio que se estaba llevando a cabo en contra de nuestros pueblos. Entonces, muchísimas gracias. También nos escribe Chiqui Lu, así es el caso de Palajonoj. Dice entonces, muchísimas gracias. Sandra, siguiendo con nuestra conversación, tal vez sería importante compartir para construir el Estado plurinacional, para llegar a una asamblea nacional, porque se necesita cambiar la constitución de nuestro país para esto. Y uno podría pensar, sí, pero ¿cómo se va a cambiar ahora que el Congreso lleno de corruptos, ¿verdad? Narcotraficantes y todo lo que sabemos, los que hay en esa casa. ¿Y cómo se estaría pensando cambiar esta situación? Está apagado tu micrófono. Ay, perdón. Bueno, es lo que decía, es que es el gran reto que tenemos y por eso esta propuesta no puede ser de un grupo, no puede ser de una organización, es una propuesta para el pueblo, por el pueblo, para que el pueblo la ponga en práctica. Perdón. Entonces, a ver, históricamente lo que yo dije es que todas las constituciones han sido seguidas de un golpe de Estado. Los golpes de Estado los han dado los militares en seguimiento a necesidades de reorganización del poder que en ese momento se estaba viviendo. Esa reorganización del poder lo han mandatado pues los criollos, ¿verdad? Entonces, para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente hay varios caminos. El primero es ese, un golpe de Estado. El segundo es después de una revuelta, como se hizo en Chile. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto esta propuesta en las movilizaciones del 2023, fueron 2 millones de personas las que nos vimos. Hubiese sido posible, ¿verdad? Pero no, ni la teníamos totalmente conocida, ni era el momento. Pero, por ejemplo, entonces, una revuelta es una fuerza social popular que propone una nueva constitución. Y eso fue lo que pasó en Chile, ¿verdad? Allá no se dio una Asamblea Nacional Constituyente, sino se dio una convención constituyente. Y una tercera es, es por los métodos democráticos a través del Congreso de la República. Yo voy a explicar eso. Y una cuarta, que es lo que Codeca presentaba, no sé si ahora todavía lo presenta, era la forma de hecho, una forma alegal, decían ellos, que no es ilegal porque no está prohibido, sino alegal porque no está en la ley. Entonces, y esta es una forma de hecho, es la libre determinación, es una constitución hecha por libre determinación. Es decir, los pueblos no le piden permiso a nadie, nos constituimos en una asamblea popular, hacemos una constitución y luego hacemos la fuerza popular para que se legalice. Eso es una manera. La manera democrática es que 10 diputados del Congreso de la República hacen una ley para reformar la Constitución actual. Eso es aprobado por 107 votos. Pero esa Asamblea Nacional Constituyente derivada, porque es mandatada por el Congreso actual o el Congreso que esté en ese momento, por eso se llama Asamblea Nacional Constituyente derivada, cuando se constituya, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es un proceso electoral
se llama a un proceso electoral, los partidos políticos participan y la gente vota para que lleguen estas personas a la asamblea. Entonces ya no se eligen diputados, sino se eligen asambleístas. Ese es el primer reto. Y estamos pensando en las elecciones del 2027 como un reto. Imaginémonos el gran reto que sería pensar en una asamblea constituyente con los partidos que tenemos ahorita. Bueno, se hace la Asamblea Nacional Constituyente, se constituye la Asamblea Nacional Constituyente derivada y esa Asamblea Nacional Constituyente es soberana. Nadie puede oponerse a sus decisiones, algo así como la CC, ¿verdad? Esa asamblea, si llegan a un acuerdo político, puede constituirse en una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Una originaria, su característica es que hace una nueva constitución. Ese es el camino que hasta este momento nosotros hemos decidido llevar, el camino democrático. Pero también está en discusión las otras formas. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos una Asamblea Nacional Constituyente de hecho, que quiere decir por libre determinación? Podríamos organizarla como un ejercicio político ciudadano de libre determinación. Esa es una opción, ¿verdad? Pero entonces, esas cuatro formas es la manera, ¿verdad? Las cuatro formas que hay. De nuevo, por un golpe de Estado, por una revuelta, como resultado de una revuelta, por la vía democrática y por la vía de hecho, por libre determinación. En las cuatro tenemos que tener claro de que la fuerza progresista, la fuerza que lleva esta propuesta, tiene que ser mayoría para votar ahí, porque las cuatro tienen votos. Y en las cuatro seguramente nos enfrentamos con las fuerzas políticas que hasta ahora han mantenido el país como está. Ese es el gran reto, porque no podemos hablar, incluso si nosotros podemos hablar entre quienes nos están escuchando, puede ser que hayan personas que sepan, a mí no necesariamente me parece esa propuesta. Entonces no podemos decir que los pueblos mayas, los pueblos chincas y los pueblos garífonas, por ser mayas, garífonas y chincas, están de acuerdo en un Estado plurinacional. Dentro de ellos pueden haber fuerzas que no quieren ese cambio, ¿verdad? Entonces, por eso es el reto, que tenemos que ver cómo logramos que esta propuesta no sea de organizaciones solamente, sino sea una propuesta de los pueblos. ¿Y cómo lo logramos? Para mí, esto agradezco este espacio, pero también para decirle a la gente que estas propuestas no vienen de copia de nadie, sino es una propuesta que recoge los saberes comunitarios, que recoge la memoria de los pueblos, que recoge las propuestas de los pueblos y que recoge las esperanzas y las ilusiones de vivir mejor, de vivir bien, de vivir en condiciones que te den vida y no en condiciones en donde estés enfrentando la muerte cada día. Así es, Sandra. Mira, hay cosas que sería importante, como este programa prácticamente tiene una función, como decíamos, en la formación ciudadana. Y me pongo a pensar en el 2020-2023, pues una presencia histórica de los pueblos indígenas encabezada por nuestras autoridades y el movimiento social, que también jugó un papel importante, urbano, que apoyaron todo este levantamiento. Y hay un caso que se repite 200 años después. Atanasio Tzul, cuando él se levantó en 1820, también fue perseguido, fue capturado, fue encarcelado. Y ahora Luis Pacheco, Héctor Chaclán, también están detenidos, no han sido enjuiciados por defender el voto popular, por defender esa incipiente democracia que tenemos en el país.
Y recientemente, pues todos sabemos la captura del compañero Leocadio Huracán, que pues como buena noticia ayer, pues salió bajo medidas sustitutivas, pero este Estado pues golpea a los que trabajan por los derechos humanos, por los derechos de la madre tierra, por la democracia. También en la captura de Huracán en el aeropuerto, hay una cuestión como que nos deja muy claro cómo está el asunto. El capturado, Jimmy Morales, saliendo fuera del país en avión, un corrupto que todos sabemos se puso al servicio de una, no se puso al servicio, estuvo siempre al servicio de una clase dominante, logró debilitar a la CICIG, logró expulsar a la CICIG de Guatemala para responder los intereses de la oligarquía militar corrupta y contrainsurgente y narcotráfico en el país. Esta persona, pues prácticamente no debería de estar con libertad, debería de estar enjuiciado por todo el daño que le hizo al país, igual que Yamatei, igual que Otto Pérez Molina, pues gobiernos corruptos y los gobiernos anteriores que habría que ver también que tuvieron también un papel importante en promover la cuestión de la corrupción en el país. Y entonces, viendo todo esto, ¿qué podemos decir de del Estado plurinacional para que esto cambie? Es decir, en un Estado plurinacional, si ejercen el racismo, no sería Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que promueve y no hace nada por erradicar el patriarcado, no sería Estado plurinacional. Un proyecto que tolera la corrupción, que mercantiliza lo que tú decías hace un rato, no sería Estado plurinacional. Entonces, ¿qué aprendemos de todos estos levantamientos, de esta participación de nuestras autoridades y de los pueblos? Bueno, primero tenemos que tener claro que estamos en una disputa de poder de manera permanente, disputa de poder y sentido de la vida, de manera permanente. Nosotros, vos y yo y quienes escuchan, representamos a una propuesta política de la vida, ¿verdad? Y los otros, los corruptos, representan una propuesta política de muerte, de destrucción, de saqueo, de enriquecimiento, ¿verdad? Entonces aquí hay dos, digámoslo así, dos propuestas políticas enfrentadas de manera permanente. Nuestra propuesta política es construir un Estado para todas y todos. La propuesta política de ellos es un Estado excluyente, un Estado para ellos. Y por tanto, ellos crean las condiciones para seguir, ¿verdad? Y nosotros estamos planteando crear las condiciones para cambiar radicalmente lo que hoy tenemos. Por eso es que está la persecución a nuestros compañeros. Por eso está la persecución. Es decir, cómo en un país se va a criminalizar, se va a judicializar la defensa de la democracia. ¿Cómo se les puede acusar de terroristas cuando ellos, el punto de partida de su movilización es mucha? Esto es una movilización pacífica. Esa fue la primera palabra que dijeron. Esta es una movilización pacífica, es la defensa del voto, de la decisión popular. Entonces, y ahora se les acusa de terroristas, es decir, estamos al revés, ¿verdad? Entonces, ese Estado ya no funciona. Eso es clarísimo. Este Estado que tenemos ya no funciona. Pero además, porque cada vez está más claro para dónde funciona, para quiénes funciona. En el año 2017 se crea el Pacto de Corruptos con la intención de no cambiar nada y de perseguir a todos aquellos que estamos buscando una nueva forma de organizarnos. Entonces, por eso es que entre ese 2017, septiembre del 2017 y a la fecha, tenemos mucha gente en el exilio, tenemos mucha gente en la cárcel, porque están persiguiendo a todos aquellos que estamos en primera línea o que estamos
o que a través del trabajo tienen capacidad de ir persiguiendo a la gente, persiguiendo el delito de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos urge ir cambiando las cosas. Y esa urgencia implica una responsabilidad de organizarnos, implica una responsabilidad de informarnos, implica una responsabilidad de tomar decisiones. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos? Y a mí me gusta siempre retomar lo que dicen los pueblos indígenas en Norteamérica. Nosotros luchamos para las 7 generaciones venideras. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para las 7 generaciones venideras? Aquí está una propuesta, la propuesta del Estado Plurinacional para el Buen Vivir. Esa es una propuesta real, pero es una propuesta que no vamos a esperar que lleguemos a la Asamblea Nacional Constituyente. Es una propuesta que podemos construir ya, porque en este proceso hay 2 elementos que decimos. Un proceso constituyente, que quiere decir constituir algo nuevo, y un proceso destituyente, que quiere decir quitarle el poder a quien lo tiene. Y el quitarles el poder significa, primero, no darles más poder del que ya tienen. Segundo, no votar por ellos en las elecciones. Tercero, saber y compartir la información que les desgaste, porque hay gente que les apoya. Hay gente que, porque la corrupción está, mientras les dan algo, los apoya. Entonces tenemos que luchar contra eso, luchar contra la gente que dice, bueno, ahora que venga la Sandra, porque la Sandra nos dio cosas. Entonces ahora que le toca a la Sandra para las elecciones del 2027. Es decir, hacer eso es como votar por Trump o votar por Milei, ¿verdad? Es como un círculo vicioso de violencia, ¿verdad? Te somatan, pero seguís en el círculo vicioso porque no tenés capacidad de salir de él. Entonces nosotros en Guatemala tenemos que salir del círculo vicioso de la violencia y tenemos que, como protagonistas, tomar las decisiones necesarias para organizarnos y ser la fuerza política y social que cambie. Sandra, ya nos queda prácticamente 6, 7 minutos. Un tema central para todo esto que estamos hablando es el papel de los medios de comunicación. ¿Cuál sería el papel de los medios de comunicación ahora, en adelante y dentro de un Estado plurinacional? Porque sabemos que ellos determinan gran parte de las decisiones de la sociedad. A veces manipulan encuestas, manipulan esto, se ponen al servicio de los que tienen dinero y hacen propaganda a un candidato presidenciable, alcalde municipal, diputado, para que nos sigan engañando. ¿Cuál sería, cómo debería ser el papel de los medios de comunicación en esto que estamos hablando, en este proceso de construcción de Estado plurinacional? Bueno, yo he estado diciendo, nosotros estamos en una disputa de poder permanente. Nosotros construimos herramientas. Este espacio es una herramienta para la vida, es una herramienta para el Estado plurinacional, es una herramienta para compartir las ideas. Está Canal 7, está las radios que son corporativas, que esa es una herramienta de ellos, una herramienta del pacto corrupto para seguir manteniendo lo que tenemos ahorita. Entonces, la primera cosa de la gente es que tiene que tener claro que si escuchan la Sonora, ya sabe que es una radio que va a hablar de los intereses del pacto corrupto, ¿verdad? Aunque se vista de lo que se vista, aunque hablen como hablen, es una herramienta del pacto corrupto. Entonces, la gente tiene que tener la capacidad de entender lo que está escuchando. Si quiere estar 24 horas con la Sonora, usted sabe que lo que está escuchando incluso pueden ser hasta mentiras o es información manipulada. Entonces, primero, la gente tiene que estar clara que escucha, que ve, ¿verdad? Como protagonistas. Vuelvo a poner la palabra protagonistas, porque a veces le echamos la culpa a la otra gente y no nos hacemos responsables de nuestros actos.
Entonces, yo soy responsable de mis actos y yo tomo decisiones. Eso es lo primero. Lo segundo es que los medios de comunicación son el medio para hacer la disputa ideológica, de la disputa de ideas y también para construir comunicación. Nosotros tenemos la radio, digamos, yo me levanto y pongo la radio, o sea, tenemos la costumbre de tener radio, ¿verdad? Y entonces las radios comunitarias son una herramienta fundamental para poder construir estas ideas, fortalecer estas ideas, valorar. El racismo los ha hecho desvalorar lo nuestro, recuperar lo nuestro, valorar lo nuestro, la reconstitución de los pueblos, decíamos en el cuarto congreso. Eso es. Sí, necesitamos recuperar el valor de quienes somos. Ahí está la raíz más potente que tenemos. Entonces, los medios es literalmente un medio que nos ayuda a comunicarnos entre nosotros, a valorar lo que tenemos, a recuperar la memoria, la historia, a contar los cuentos. Si hoy ya es imposible porque las plataformas nos han separado, entonces que los abuelos cuenten la historia en las radios comunitarias sería excelente porque entonces queda grabado, porque entonces les podemos escuchar, ¿verdad? Si las historias que se contaban alrededor de la cocina, del fuego, ahora no se pueden contar ahí, pues que los cuenten en las radios comunitarias, pero no permitamos que eso se muera. No permitamos que esa sabiduría y esa parte de la historia de este país se muera. Entonces los medios tienen un rol en sí mismo. No son solamente para transmitir las ideas de otros, sino en sí mismos pueden hacer mucho, mucho para construir este Estado plurinacional desde ahora y no esperando que llegue a la Constitución. Y ahora, si nosotros tuviéramos una nueva Constitución, ese es el punto de partida de un proceso de transformación, porque la Constitución se aprueba y después se tienen que aprobar las leyes ordinarias, y eso es todo un proceso. Entonces, pero socialmente sí podemos empezar a construirlo. Sandra, también nos escriben a Kawa Ángel Tiul. ¿Cómo le hacemos para llegar al área rural? Es urgente, dice, esta información en las áreas rurales. También nos escribe Sandra Lucas, si se habla de la independencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero todo es mentira, porque todo es corrupción, dicen principalmente yo creo que la de Kawa Ángel le dice cómo hacer para llegar esto en las áreas rurales. Bueno, este programa es parte de esa respuesta, ¿verdad? A través de estos programas podemos llegar, pero también todos podemos empezar a hablar de esta idea, todos podemos empezar a compartirla. Y nosotras como organizaciones, por ejemplo, nosotras como organizaciones tenemos trabajo en distintos espacios, con distintas organizaciones. Por supuesto, llegar a todas las áreas, eso es muy difícil, pero también si hacemos la lucha y si hacemos el trabajo coordinado y complementario, podríamos llegar a más y más gente. Pero lo que yo dije, para el 2023 nos movimos 2 millones de personas. 2 millones. Si esas 2 millones tuvieran la conciencia de decir, votamos por esto, hacemos esto, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Haber movido 2 millones con el liderazgo de las autoridades ancestrales, eso es grandioso. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, la capacidad que tenemos si nos ponemos de acuerdo en algo. Sí, muchísimas gracias. Hay una fuerza, necesariamente hay que articularlo, organizarlo para esto, ¿verdad? También, por último, dice Kawa Ángel, lastimosamente las radios comunitarias no están realizando el rol de sensibilidad. Los alcaldes los cooptan. También Gonzalo Tecú dice, feliz día. Muchísimas gracias, Sandra. Un minuto para despedirse del programa. Gracias, Mingo, y espero que estas ideas compartidas pues les hagan reflexionar, pensar y buscar información. Porque, como digo, recordémonos que todos, mujeres y hombres, somos protagonistas de nuestra posibilidad de avanzar. Y muchas gracias. Abrazos.
Gracias a ti, gracias los que están con el programa, gracias los que van a ver el programa más tarde, porque sabemos que hay muchas personas que lo ven en la noche, en las tardes, cuando ya salen del trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Entre 8 días seguramente tendremos otro programa con otra invitada para hablar sobre toda esta situación y nos comprometemos en los próximos programas a hacer uno sobre Bolivia, sobre las elecciones recientes. Estamos ubicando algunos compañeras allá para que nos hablan, pero principalmente sobre la objetiva de lo que está pasando, porque en los medios sociales estamos viendo algunas cosas que a veces no contribuyen mucho para entender la complejidad de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasó en Bolivia y de lo que viene, porque seguramente los pueblos, no es primera vez que pasa esto, pero han sabido durante estos 500 años mantener la bandera de libertad, de lucha, y que eso esperamos. Muchísimas gracias, gracias Sandra, hasta pronto.